Café Jurídico, episodio 84. Muy buenas tardes, hola de nuevo, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Hoy traemos una de las secciones del programa más útiles y necesarias para mantenerse al día de las actualizaciones y cambios normativos, que desde luego no son pocos. Efectivamente, como ya te imaginas, hoy toca dedicar el programa a nuestra sección mensual de novedades legislativas que se han producido a lo largo de este último mes. Ya sabes que se trata de un complemento perfecto para mantenerse al día y actualizado. En un momento vamos a recibir a María Ángeles Rodríguez, compañera del staff de colaboradores del programa, que siempre viene con una gran sonrisa para ayudarnos con la tarea. Pero antes, cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora sí, María Ángeles, tienes el micrófono abierto para contarnos lo que quieras, que desde el programa especial de fin de año te hemos echado mucho de menos por aquí. Buenas tardes a todos, espero que hayáis tenido una muy buena entrada de año. El 2020 nos ha dejado una gran carga de actividad normativa y legislativa. El 2021 no sabemos qué nos traerá, pero bueno, desde este pequeño espacio intentaremos teneros al tanto de todo o al menos trasladaros todas aquellas leyes, anteproyectos de leyes, reales decretos, etcétera, que puedan resultar trascendentales o de especial interés. Así que, Juanma, si te parece, ¿comenzamos? Claro que sí, María Ángeles, cuando quieras. Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2020. La eutanasia consiste básicamente en el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona por voluntad expresa de ésta, que padece una enfermedad incurable, para evitarle de ese modo un sufrimiento doloroso. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud la define como aquella acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Bueno, esto ha sido muy debatido tanto desde el punto de vista bioético como desde el punto de vista jurídico, siendo un asunto bastante complicado de tratar, pues entran en conflicto diversos derechos. Por un lado, la prohibición de matar y la autonomía personal, por ejemplo, así como diversos derechos fundamentales. La verdad es que no es una cuestión nada sencilla y desde luego sí que sin duda el tema ha generado mucha polémica en la que, como casi siempre hacemos, no vamos a entrar como tal. Pues esto es un programa jurídico y no un salseo de opiniones que seguro que cada cual tiene la suya. Así que, si te parece, nos limitamos a explicar en qué consiste. Cuéntanos, María Ángeles, ¿qué dice la norma en sí? Sí, Juanma, de ahí que el legislador haya optado por regular este asunto, asentándose ello en los principios esenciales de los derechos de la persona recogidos en la Constitución, como la vida e integridad física y moral, dignidad de la persona, libertad o autonomía de la voluntad, siendo además que para la redacción de la presente proposición de ley se ha tenido en cuenta la doctrina de especial relevancia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El precitado proyecto de ley recoge la eutanasia activa. El propio paciente que quiere terminar con su vida por padecimientos graves, crónicos e imposibilitantes o enfermedad grave e incurable que le lleva a padecer un sufrimiento insoportable y que no puede ser aliviado en condiciones aceptables, que precisa de colaboración de personal sanitario que facilita los medios necesarios y asesoramiento sobre sustancias y dosis necesarias o inclusive su suministro. Es decir, es aquel caso en el que es el personal sanitario quien pone fin a la vida del paciente a petición de éste. Básicamente, con dicha regulación lo que se pretende es garantizar el derecho de toda persona que cumpla con las condiciones exigidas de solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, así como el procedimiento que ha de seguirse
y las garantías que deben de observarse en todo momento, permitiéndose a los ciudadanos el acceso en condiciones de igualdad a la prestación de ayuda para morir, a través de los servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, centros privados y también que ello pueda llevarse a cabo desde el domicilio del paciente. ¿Puedes indicarnos entonces cómo es el procedimiento a seguir para solicitar la prestación de ayuda para morir en aquellas personas que tienen enfermedades terminales o que no tienen calidad de vida debido al sufrimiento que padecen? Para poder recibir la prestación de ayuda para morir, será necesario que la persona que la solicita tenga nacionalidad española o residencia legal en España, certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses, tener mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud. Se debe de disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico, tener diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos, haber formulado 2 solicitudes de manera voluntaria y por escrito o por otro medio por el cual se deje constancia y que no sea como resultado de presión externa, dejando entre ambas solicitudes un periodo de al menos de 15 días entre ambas. Este periodo puede verse disminuido si el médico responsable considera que la pérdida de la capacidad de la persona solicitante para otorgar el conocimiento informado es inminente, ya que él mismo debe prestarse previamente a recibir la prestación de ayuda. Cuando el médico responsable del paciente certifique que el mismo no se encuentra en el pleno uso de sus facultades y que el mismo no puede prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente para realizar las solicitudes, no será necesario disponer por escrito de información sobre el proceso médico, formular las 2 solicitudes, ni prestar consentimiento informado, siempre y cuando el paciente haya suscrito documento con instrucciones, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes, y siempre cuando el mismo sufra de enfermedad grave e incurable. En este caso, el médico que lo trata podrá presentar la solicitud de prestación de ayuda, acompañándose, como ya hemos dicho, siempre que los hubiera, de los documentos de instrucciones previas. Dicha solicitud se podrá revocar en cualquier momento, así como solicitar aplazamiento de la administración de la ayuda para morir. ¿Se podrá denegar esta solicitud de prestación de ayuda? Sí, y la misma se deberá de hacer por escrito y de manera motivada por el médico responsable. Señalar que contra la denegación se podrá presentar reclamación en el plazo de 15 días ante la Comisión de Garantía y Evaluación competente. ¿Puedes explicar cuál es el papel de esta Comisión de Garantía y Evaluación competente? Dicha comisión es la encargada de resolver las reclamaciones que formulen las personas a las que el médico responsable les haya denegado su solicitud de prestación de ayuda, así como la de mediar en caso de conflicto de intereses. Asimismo, será la encargada de designar a un profesional médico y a un abogado para que verifiquen si concurren con todos los requisitos y condiciones establecidos para solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir. Es importante señalar que en cualquier caso, el médico responsable deberá remitir a la Comisión de Garantía y Evaluación los documentos que recogen los datos del paciente, así como los datos de las personas que solicitan la ayuda y los datos médicos relevantes para la evaluación del caso. Y bueno, María Ángeles, una cuestión que seguro que se está haciendo mucha gente. Una vez solicitada la ayuda, ¿cómo se lleva a cabo la misma? ¿Se realiza de manera inmediata o transcurre un tiempo? ¿Cómo va? Cuéntanos. No, Juanma, una vez que se han comprobado que se cumplen con los requisitos, en el plazo de 2 días, se realizará un proceso de deliberación sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados, así como posibles cuidados paliativos, asegurándose que el paciente comprende todo ello. Una vez realizado esto y habiéndose recibido una segunda solicitud, el médico responsable retomará el proceso deliberativo, ampliando información al paciente o atendiendo cualquier duda del mismo. En el plazo de 24 horas transcurrido el proceso deliberativo, el médico responsable recabará del paciente solicitante su decisión de continuar, comunicándose ello al equipo asistencial. Cumplidas todas las condiciones previstas de la solicitud antes de proceder a la realización de la prestación de ayuda, el médico responsable debe de acudir de nuevo a la Comisión de Garantía y Evaluación para que realice los controles previstos, emitiéndose un informe sobre la decisión en un plazo de 7 días. Recibida la resolución positiva, se prestará la ayuda con el máximo cuidado y profesionalidad. Si el paciente está consciente, él se debe de comunicar la modalidad en que quiere recibir la misma.
Una vez realizada la prestación, en el plazo de 5 días hábiles, el médico responsable remitirá de nuevo a la Comisión de Garantía y Evaluación 2 documentos separados, uno con los datos personales completos del paciente, así como de la persona que lo asistiera y del médico responsable, documento de instrucciones previas si los hubiera o análogos, y un segundo documento con sexo y edad de la persona solicitante de la ayuda, fecha y lugar del fallecimiento, así como todos los datos de la enfermedad grave o incurable, sufrimiento, padecimiento, etc. En resumen, con este proyecto de ley lo que se hace es despenalizar la eutanasia, ¿no? Sí, concretamente se modifica del artículo 143 del Código Penal el punto 4 y se añade un nuevo apartado 5, que viene a decir que no incurrirá en responsabilidad penal quien cause o coopere activamente con la muerte de otra persona que tenga un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave o incurable con sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, por la petición expresa e inequívoca de la persona que la padezca, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia. Una vez se apruebe este proyecto de ley, entrará en vigor a los 3 meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. ¿Qué más nos trae? Pues el Real Decreto Ley 37/2020 de 22 de diciembre de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes. Con ello se pretende reforzar y ofrecer respuesta inmediata a la grave situación de aquellas personas que están experimentando con mayor crudeza los efectos de la pandemia. En cuanto a los derechos básicos relativos a la vivienda, se procede a modificar el artículo 1 del Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico. Por otro lado, con este Real Decreto Ley se quiere también garantizar el derecho a la movilidad. El sector de transporte de viajeros por carretera se ha visto perjudicado ante la reducción de la demanda durante el estado de alarma y el confinamiento, generando problemas de liquidez en las empresas, poniendo en riesgo la viabilidad de dichos servicios de un sector que se configura como un gran facilitador de la actividad económica, pues garantiza la movilidad permitiendo el desarrollo de actividades laborales. Y por otro lado, la defensa de personas consumidoras y usuarias debido al auge de las relaciones comerciales a distancia, que se han visto incrementadas con motivo de la pandemia, lo que hace necesario eliminar cuantas trabas puedan existir para el efectivo ejercicio de los derechos de los consumidores y usuarios. Nos dice que en materia de vivienda se ha modificado el artículo 1 del Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo. ¿Qué nos cuentas sobre esta modificación? Pues Juanma, con ello lo que se va a hacer es suspender los procedimientos de desahucio y lanzamiento de los arrendamientos en caso de personas económicamente vulnerables y que no tengan alternativa para conseguir otra vivienda. La persona arrendataria podrá instar un incidente de suspensión extraordinaria de desahucio o lanzamiento ante el juzgado en aquellos juicios verbales que versen sobre reclamaciones de renta o cantidades debidas por el arrendatario, o la expiración del plazo contractual de los contratos suscritos conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos, en los cuales los propietarios pretenden recuperar la posesión de la finca por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica, siéndole imposible encontrar una alternativa para sí y las personas con las que conviva. Si no hay señalada fecha para el lanzamiento, por no haber transcurrido el plazo de 10 días del artículo 440.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil o por no haberse celebrado la vista, se suspenderá dicho plazo o dicha celebración. Ello es con carácter excepcional y temporal, dejando de surtir efectos una vez finalice el estado de alarma previsto en principio hasta el 9 de mayo del 2021, salvo que haya más prórrogas. Entonces, para que se proceda a dejar en suspensión el desahucio y el lanzamiento, ¿deberá acreditarse que la persona arrendataria se encuentra en situación de vulnerabilidad económica? Exacto. Para ello se deberán de aportar documentos acreditativos de tal situación. Asimismo, una vez instado el incidente de suspensión, se dará traslado a la parte demandante para que en el plazo de 10 días manifieste si también se encuentra en situación de vulnerabilidad o en riesgo de encontrarse en ella si se adopta dicha suspensión. El juez, a la vista de la documental y del informe que emitan los servicios sociales, dictará auto acordando si se procede o no a la suspensión del lanzamiento o desahucio. Si el arrendatario no acredita la vulnerabilidad o si debe de prevalecer la situación de vulnerabilidad del arrendador, acordará la continuación del procedimiento. En cualquier caso,
El auto que fije la suspensión deberá señalar expresamente que finalizado el estado de alarma se reanudará dicho procedimiento. Y bueno, ¿y cuánto es cierto eso de que no se podrá desafiar a los ocupas? Se podría llevar a cabo también la suspensión de los procedimientos para los casos en los que se ocupe una vivienda o inmueble sin disponer de título que legitime esa posesión. Para ello será necesario que las viviendas pertenezcan a personas jurídicas o físicas, titulares de más de 10 viviendas, o que las personas que habitan en las mismas sin título se encuentren en situación de vulnerabilidad. El juez valorará y tendrá en cuenta si la entrada o permanencia en el inmueble está motivada por una situación de extrema necesidad, emitiéndose al efecto también informe de los servicios sociales. También se tendrán en cuenta la cooperación de los habitantes con las autoridades competentes para buscar situaciones alternativas que garanticen su derecho a una vivienda digna. Por lo que, a tenor de ello, sí que se puede dejar en suspensión el desahucio en caso de ocupar una vivienda ilegalmente, pero siempre y cuando se demuestre que hay realmente una vulnerabilidad económica y mientras dure el estado de alarma. Se prevén excepciones, siendo que en ningún caso se procederá a la suspensión del lanzamiento o desahucio si la entrada o permanencia se ha producido en una vivienda habitual o una segunda vivienda, la misma sea consecuencia de delito, se lleven a cabo actividades delictivas, se trate de viviendas sociales ya adjudicadas o cuando el acceso se haya producido tras la entrada en vigor de este Real Decreto Ley. Con respecto a los suministros básicos de luz, agua y calefacción, ¿qué dice la norma? Pues mientras esté vigente el estado de alarma, no podrán suspenderse los mismos en aquellos consumidores en los que concurre la condición de consumidor vulnerable o en riesgo de exclusión social. Asimismo, el periodo durante el que esté en vigor esta medida no computará efecto de los plazos comprendidos entre el requerimiento de pago fehaciente y la suspensión del suministro por impagos. De igual modo, para el caso de que no se pueda acreditar la titularidad del contrato de suministros, tampoco se podrá suspender estos cuando se cumplan con los requisitos de consumidor vulnerable, acreditando dichas circunstancias por los servicios sociales competentes o mediadores sociales. Vale, ¿y en materia de transportes? Lo que se pretende básicamente conseguir con estas medidas es un reequilibrio económico de los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carreteras, para paliar las consecuencias del COVID tras la finalización del estado de alarma y evitar problemas de liquidez derivadas del descenso en el número de viajeros. El derecho al reequilibrio económico se determinará atendiendo a la reducción de los ingresos por dicha disminución de viajeros entre el 22 de junio de 2020 y el 30 de junio de 2021, condicionado a que el servicio se esté prestando desde la entrada en vigor de este Real Decreto y hasta el 30 de junio de 2021, siempre y cuando se mantenga la prestación del servicio hasta el 31 de diciembre de 2021. Se solicitará ante la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Movilidad y Agenda Urbana, en el plazo de 20 días hábiles desde la entrada en vigor de este Real Decreto Ley. ¿Y en relación con los consumidores y usuarios? Se modifica el artículo 21.2 y 49 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. El artículo 21.2 establece que las oficinas y servicios de información y atención al cliente deberán asegurar que estos tengan constancia de sus quejas y reclamaciones mediante entrega de clave identificativa y justificante, así como garantizar una atención directa. Se pondrá a disposición de los consumidores y usuarios una línea telefónica a fin de poder comunicarse en relación al contrato celebrado, y ello no puede suponer coste superior al de una llamada a una línea de teléfono fija o móvil estándar. Si se utiliza una tarificación especial, se ha de informar indicando de la existencia de un número alternativo. Para los sectores básicos de interés general, servicios de agua, gas, electricidad, etc., disponer también de un teléfono de atención al consumidor gratuito. Y se incluye una nueva redacción del artículo 49, añadiéndose dos apartados, I y P, señalándose como infracciones la introducción de cláusulas abusivas en los contratos, así como la no remoción de sus efectos, una vez declarado judicialmente su carácter abusivo o sancionado tal hecho en vía administrativa, y el incumplimiento de las obligaciones en relación con los servicios de atención al cliente incluidas en esta norma.
Este Real Decreto Ley tiene su entrada en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 22 de diciembre de 2020. Ok, ¿alguna novedad importante más que comentar? Real Decreto Ley 35/2020 de 22 de diciembre de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio en materia tributaria. Al ser el sector del turismo una de las actividades económicas más afectadas por la actual crisis sanitaria, es por ello que se ha querido aprobar una serie de medidas de carácter extraordinario, dirigidas a este determinado sector en concreto. Se quiere que los grandes tenedores, pymes y autónomos reduzcan los gastos fijos relativos al arrendamiento de locales de negocio. Se podrá solicitar una moratoria en el pago o una reducción del 50% de la renta durante el periodo que dure el estado de alarma, extendiéndose a las mensualidades siguientes hasta un máximo de 4 meses, sin que ello suponga algún tipo de penalización ni devengo de intereses, excluyéndose otros gastos derivados de servicios de mantenimiento u otro tipo. Para acceder a ello, es necesario que el inmueble esté afecto a la actividad económica que desarrolla, vinculadas al sector turístico, hostelería y comercio, y estar en situación de alta en la fecha de declaración del estado de alarma, o que su actividad haya quedado suspendida. En cualquier caso, se deberá acreditar que se cumplen con los requisitos exigidos. ¿También se establecen medidas de apoyo en el ámbito laboral y de la seguridad social? Sí, para aquellas empresas que tengan expedientes de regulación temporal de empleo prorrogados automáticamente hasta el 31 de enero de 2021, reforzándose con ello la protección en relación a las actividades de comercio al por mayor, de bebidas, restaurantes y puestos de comida, actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales y actividades de juegos de azar y apuestas, quedando exoneradas del abono de la aportación empresarial a la cotización a la seguridad social aquellas que hayan prorrogado sus expedientes de regulación temporal de empleo respecto de las personas trabajadoras y que tengan su actividad suspendida en el mes de diciembre de 2020 y enero de 2021, o que la hubieran reiniciado desde el 15 de marzo de 2020 por los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión. Se aplicará esta exención en un 85% de la aportación empresarial devengada en diciembre de 2020 y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 personas trabajadoras, y en un 75% de exoneración si hubiera tenido más de 50 personas. ¿Se podrá solicitar dicha exención si hubiera solicitado expedientes de regulación temporal de empleo por impedimento o limitaciones de actividad? No, esa exención no se aplicará en esos casos, habida cuenta que las mismas tienen sus propias condiciones de exoneración de cuotas. Me preguntabas antes también si en materia tributaria se habían establecido medidas de apoyo. Indicar que sí, que se establece un aplazamiento del ingreso de las deudas tributarias para aquellas liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice del día 1 de abril hasta el 30 de abril de 2021 y cuyo volumen de operaciones no sea superior a 6.010.121 euros con 4 céntimos en el año 2020. El plazo será por un periodo de 6 meses sin devengo de intereses de demora los 3 primeros meses. Asimismo, se eleva el porcentaje de reducción un 5% a aplicar al rendimiento neto de módulos de aquellas actividades que tributan en el IRPF, método de estimación objetiva, llegando al 20% con carácter general, y en actividades vinculadas al sector turístico, hostelería y comercio, la reducción se eleva al 35%. En los mismos porcentajes se reducirá la cuota anual devengada respecto al impuesto sobre el valor añadido y que estén acogidos al régimen especial simplificado. No se computará en ningún caso como periodo en el que hubiera ejercido la actividad los días en que estuvo declarado el estado de alarma en el primer semestre del 2020, así como los días del segundo semestre del 2020 en los que, estando declarado o no el estado de alarma, el ejercicio efectivo de la actividad económica se hubiera visto suspendido como consecuencia de las medidas adoptadas por la autoridad competente derivadas del COVID-19. Por otro lado, también este Real Decreto Ley establece una flexibilización de los requisitos para los incentivos regionales y ayudas también para garantizar la liquidez del sector turístico si éstas mantienen el empleo, facilitando para ello medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores vinculados a la actividad turística y que generen actividad productiva en los meses de abril a octubre de 2021.
y que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores, siendo en estos casos que se les aplicará una bonificación en dichos meses del 50% de las cuotas empresariales, entre otros. Este Real Decreto ha entrado en vigor el 24 de diciembre de 2020. ¿Algo más? Pues mira, Juanma, señalar también que con fecha de 30 de diciembre ha sido aprobada la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por la que se modificaba la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, la Ley CELA, y de la que hablábamos en el programa número 75. También se ha publicado en el BOE la Ley 11/2020 de 30 de diciembre, por el que se aprueban los presupuestos generales del Estado para el año 2021, con entrada en vigor el día 1 de enero. Dejamos el enlace a la presentada ley por si os resulta de interés y queréis echarle un vistazo. Eso es todo por ahora, nos vemos muy pronto con muchas más novedades. Perfecto, María Ángeles, nos vemos por aquí de vuelta el día 31 de enero para contestar a las preguntas de nuestros oyentes. Nos despedimos ya por hoy, no sin antes recordarte que desde nuestra página web, cafejurídico.es, puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. Recuerda que también puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Deezer, Google Podcast, YouTube y así hasta 35. Suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo, nos vemos el próximo martes donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.